Tema número 13, la tipicidad. Tipo y tipicidad. Hablamos sobre qué es. Una vez hablamos de que ya teniendo la conducta humana, el comportamiento humano, hablamos de la acción o de la omisión, pasa a ver si ésta se encuentra comprendida como delito en el Código Penal, si esa conducta es prohibida, ¿no? Y si merece responsabilidad penal. Entonces, la tipicidad es un comportamiento que coincide con el supuesto hecho, que, por ejemplo, si una persona mató a otra con el simple hecho de querer matarla, estamos hablando de un homicidio, ¿no? Entonces, y esa conducta se adecúa al tipo penal, ese hecho como delito. Hablamos de que también la tipicidad es un acto voluntario ejecutado como delito por la ley. ¿Y qué es el tipo? El tipo es la descripción sobre un hecho ilícito, ¿no? Prohibido como delito en el Código Penal. Elementos del tipo. Estos son los sujetos, el bien jurídico y la acción, comprendidos donde en el Código Penal, que ustedes en su parte especial van a poder observar que cada delito de los artículos que se comprende tienen estos tres elementos. Por ejemplo, en el delito de asesinato, los sujetos sobre quién recae la conducta y quién es el sujeto activo, quien hubiese cometido la conducta, ¿no? Y sobre quién. Ahora hablamos del bien jurídico, que sería en este caso la vida y la acción del cómo se ha empleado, ¿no? Entonces, y en el delito de asesinato tenemos pues 10 numerales, los cuales van a pues indicar al tipo de acción que se tuvo. Bien, así también hablamos de las funciones del tipo, y estas funciones pueden ser función seleccionadora, función de garantía o limitadora, función motivadora general. ¿Por qué seleccionadora? Porque son aquellos comportamientos penalmente relevantes, ¿no? También tenemos la función de garantía o limitadora, que es aquellos comportamientos que se subsuman a la descripción, donde éstas pueden ser sancionadas penalmente. Así, pues también tenemos la motivadora, que es cuando aquellos ciudadanos hubiesen cometido una conducta prohibida. Hablamos de la estructura del tipo. En cuanto a la estructura del tipo penal, está establecida por dos, por tipo objetivo y de tipo subjetivo, que esto lo van a ver al próximo año en el curso de Derecho Penal Especial, ¿no? Entonces yo quiero que pongan atención a esto porque yo veo también una parte importante para el examen. En cuanto al tipo objetivo, es lo externo, se va a ver varias conductas, como es uno, la conducta típica, que se encuentra la acción u omisión, que es este comportamiento voluntario, ¿no? B, el resultado, que es la consecuencia de la acción, ¿no? Que va a haber un resultado por el cual se pueda calificar la conducta. Y así también tenemos el inciso C, objeto jurídico, es el bien protegido. Por ejemplo, en un delito de asesinato, que es la vida, puede también ser en delitos de lesiones graves y gravísimas, la integridad corporal, ¿no? Entonces, y estos los vamos a encontrar en el capítulo de la parte especial comprendida en el Código Penal, según cada artículo, ¿no? Inciso D, el objeto material, que va a ser la persona o cosa sobre la cual recae la conducta, por ejemplo, la persona, ¿no? En un delito de asesinato. Ejemplo, en sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Es la persona que realiza la acción, ¿no? Quien tiene la voluntad de realizarlo.
hablamos también como aquel sobre la persona a la cual se la va a conocer como delincuente también, hablando criminalmente, ¿no? En inciso F, el sujeto pasivo, que se refiere al titular del derecho afectado. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, en el delito de asesinato, sería quien el bien jurídico protegido, que es la vida, ¿no? Esa persona con la cual se ha atentado su vida, entonces ese va a ser el sujeto pasivo. El verbo rector del tipo es la conducta descrita en el tipo penal expresada gramaticalmente, como por ejemplo en el delito de asesinato dice el que matare, ¿no? Entonces ahí está el verbo rector, que es el matar. Yo mato, tú matas, él mata, ¿no? Entonces a eso se refiere. Inciso H, que son los presupuestos objetivos, que es determinadas circunstancias o modalidades de la conducta. En cuanto a estos presupuestos son más sobrellevados en cuanto al tiempo, al lugar, al modo, a los medios, las ocasiones, instrumentos. Por ejemplo, en el delito de asesinato, el que empleare un objeto cortopunzante, un arma blanca, especifica, ¿no? Entonces a eso se refiere. Hay diferentes delitos en el Código Penal donde sí especifican. En elementos valorativos podemos ver que estos son más normativos. Por ejemplo, en el delito de violación, ¿no? Nos dice eh, que aquel que hubiese agredido sexualmente a una persona contra su voluntad, por un medio carnal, por medio del miembro viril, entonces ya se está refiriendo el medio, pero no solo eso, sino que, y si en caso la persona que por la cual recayera la conducta fuese niña o adolescente, dicen, ¿no? Entonces se basará la conducta al código niña, adolescente. Entonces nosotros debemos ir al código de niña, adolescente para saber de qué edad a qué edad es niña, ¿no? Por ejemplo, qué tal ha obtenido 18 años y 3 meses, ¿no? Entonces, queremos saber hasta qué edad es niña o niña, adolescente, ¿no? Entonces, son normativas que nos llevan a otro, ¿no? A otro ver. O también por el ámbito del saber, por ejemplo, hay palabras que no se comprenden muy bien, por ejemplo, el miembro viril o acceso carnal, ¿no? Entonces, necesariamente necesitamos saber qué significa para interpretar la norma. Tipos subjetivos. Tenemos el dolo y la culpa o imprudencia. Si bien en un determinado delito se encuentra tanto dolo o culpa, uno de los dos, ¿no? Dolo es aquel conocimiento y la voluntad de un hecho delictivo esté tipificado en el Código Penal. Culpa o imprudencia, como bien su nombre indica, es el tipo injusto por el cual debe preverse el resultado y este no lo hace para evitarlo y es consciente cuando la persona lo conoce e inconsciente cuando debía prever la norma de cuidado, ¿no? Hablamos también de la estructura, de estructuras típicas fundamentales de este tipo de delitos. Hablamos sobre todo de los delitos dolosos y culposos. Tenemos tipos dolosos activos y tipos dolosos omisivos. Activos porque conocen, omisivos porque omitieron esa conducta. Delitos culposos activos porque lo conocen y pese a eso siguen. Y delitos culposos omisivos, ¿no? Tenemos por último lo que es la atipicidad. Esta está comprendida en cuanto a un elemento negativo de la tipicidad. Es un error de tipo. No sé si recuerdan, pero la doctora también hablaba sobre esto cuando decía que es la acción no presenta ninguna característica por el tipo.
por ende no hay pena. Por más que la conducta sea reprochable y parezca ser delito, no es delito, no está establecido como delito en el Código Penal, por ende no tiene responsabilidad penal. Bien, muchas gracias, compañeros.